En el capítulo de hoy conversaremos sobre 3 aspectos claves para el impulso del sector agrícola durante el próximo año: el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura a través de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la aprobación también del presupuesto 2025 y los protocolos de exportación firmados recientemente con China. Para ahondar en esto nos acompaña en el estudio la ministra subrogante de Agricultura, Ignacia Fernández, quien también se ha desempeñado como directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, especializándose en políticas públicas, desarrollo territorial, descentralización y protección social. Y como lo decíamos, ya está acá con nosotros. Lo primero, ministra, muchísimas gracias por estar acá en Reporte Agrícola. Hola, Ignacio, un gusto estar nuevamente acá con usted. De la casa. Encantada. De la casa. Oiga, quiero partir preguntándole por lo que adelantábamos ahí de este programa que están trabajando junto al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se busca con este programa? Bueno, como tú bien decías en la introducción, es un programa que busca modernizar, ¿cierto?, fortalecer la institucionalidad que el propio ministerio se ha ido dando a lo largo de los años para llegar a los usuarios y para apoyar el desarrollo de la agricultura. De hecho, es un programa que se llama, ¿cierto?, de innovación y fortalecimiento institucional para la seguridad alimentaria. Eso mismo, ¿por qué es importante modernizar? ¿Por qué es importante la institucionalidad también? Mira, el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios más antiguos que existe y es una institucionalidad que se pensó cuando la agricultura era distinta a lo que es hoy día. Hoy día enfrentamos desafíos nuevos. Tenemos todo este desafío vinculado, ¿cierto?, al cambio climático, que estresa muchísimo las posibilidades de trabajo de la agricultura. Además, ha habido mucho, lamentablemente, cierto abandono del campo hacia las ciudades, y eso significa hoy día tenemos que producir más alimentos porque hay más población en las ciudades, más gente que necesitamos alimentar con menos recursos. Hay que ser más productivo, pero además sustentable. Entonces, todo esto hace que el escenario sea súper distinto del que era cuando se creó el Ministerio de Agricultura, cuando se creó el INDAP hace 40, 50, 60 años. Caminando de la mano, digamos, con lo que vive el campo, digamos, con lo que viven los distintos sectores de la agricultura. Y ahí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora este programa o cuánto tiempo tienen pensado llevarlo a cabo? Estamos hablando de un programa 5 años plazo por $50 millones que busca justamente, como estábamos diciendo, remirar un poco la oferta programática que tiene el INDAP de manera tal de llegar de mejor forma a la agricultura familiar campesina con una oferta más vinculada con estas necesidades de las que estábamos hablando. Busca también apoyar al SAG en el fortalecimiento de toda su súper prestigiosa capacidad de apoyo a la seguridad fitosanitaria, pero que también está súper estresada por la situación de las fronteras, por los propios cambios climáticos que generan nuevas pestes y nuevas plagas. Y otra cosa importante que estamos mirando en el programa es la gestión de riesgos de desastre, pensando en todo lo que hemos enfrentado estos años: inundaciones, incendios. Se vive en una constante... Exacto, claro, que son y ahí complicados. el foco está puesto en INDAP y en el SAC. Hay 2 focos importantes, de hecho, en términos de financiamiento. Por ejemplo, el foco principal es el SAG, porque ahí vamos a hacer una inversión importante en la red de laboratorios, que fue muy pionera en su momento, pero que obviamente como es tecnología se va desactualizando. Entonces hay que volver a invertir en nueva tecnología para mantener y fortalecer la capacidad de procesar muestras, de analizar en el fondo plagas que entran antes que hagan un impacto importante en la agricultura, y eso requiere una inversión importante. Y de estar alerta. Nosotros conversábamos en unos capítulos atrás con el SAC y nos decían que, claro, que las fronteras, si bien se trata de mantener el control, pero hay muchos pasos, etcétera. Entonces hay que tratar de estar siempre modernizando todas, me imagino, las herramientas que tienen. Exacto, exacto. A veces a mí me sorprendió cuando recién asumí como subsecretaria, estábamos en pleno brote de influenza aviar y tuve la posibilidad de visitar uno de los controles de frontera en el norte del país, y me decían, bueno, cuando hay un brote aquí tenemos que mandar al laboratorio de Santiago. Entonces, lo que ya se demora la muestra en llegar, después en procesarse en Santiago y después volver para tener una respuesta, digamos, positiva o negativa, es muy largo. Entonces, hay que hacer un trabajo importante ahí en el fondo, ir modernizando esta oferta que tiene el SAG y que, como decíamos, es muy prestigiosa, pero corre el riesgo de irse quedando atrás si no hacemos esta inversión. Y con INDAP lo mismo, me imagino, también buscar el mismo objetivo de modernización. Con INDAP también hay un objetivo de modernización importante, pero es un poquito distinto en el sentido de que más que inversión como en tecnologías y en infraestructura, aunque también hay una parte que tiene que ver con eso, lo que queremos es, en el fondo, establecer una relación más cercana y más pertinente con los usuarios del INDAP, con la agricultura familiar campesina, que lamentablemente se va quedando atrás de la agricultura más grande o agricultura de exportación, porque tiene menos acceso al crédito, tiene menos posibilidades de asistencia técnica, de innovar en estas prácticas más sostenibles. O sea, claro, con esta modernización quizás algunos agricultores van a poder tener más protagonismo en el mercado, por ejemplo. Por cierto, hoy día las
agricultura familiar tiene una muy baja presencia, por ejemplo, en mercados internacionales. En mercados internos tiene mucho más presencia, ¿cierto? Pero muchas veces a muy bajos precios, digamos, porque con muchos intermediarios antes de poder vender. Entonces hay un objetivo bien importante que tiene que ver con mejorar las posibilidades de comercialización de la agricultura familiar, y para eso hasta la oferta del INDAP ha puesto mucho más el foco como en la asistencia técnica de la producción. La comercialización está, ¿cierto? Pero menos, y eso es algo de lo que vamos a poder mirar también con este programa. Hace varios años que no se trabajaba con el banco. ¿De dónde surge esta nueva sociedad? Creo que son 30 años, si no me equivoco, que no trabajaba. ¿Qué pasó? ¿De dónde surge también el poder trabajar de nuevo o con qué objetivo también? Bueno, el trabajo que había hecho, de hecho, el Ministerio de Agricultura con el Banco Interamericano de Desarrollo justamente tuvo que ver con como la primera inversión grande en esta red de laboratorios que hoy día queremos revirar, ¿eh? Y por lo tanto, en el SAG en particular, había como una añoranza del trabajo con el BID en términos de la contribución en inversión. Eso fue una cosa importante, pero también algo que nos ha sido súper relevante. Hemos encontrado una enorme colaboración en el banco en términos como de capacidad técnica, de mirada internacional, de experiencias de otros países. Por ejemplo, en materia de inteligencia fitosanitaria, por ejemplo, estamos mirando las experiencias de otros países con consultores internacionales, y nos da ciertamente una posibilidad para efectos de dialogar con otros actores como de una institución neutra, entre comillas, ¿cierto? Distinta del propio ejecutivo, del propio gobierno en la gestión, y con un prestigio y una calidad reconocida que está siendo de harto apoyo. ¿Y el programa va a tener un enfoque de género? Que algo que también siempre se habla bastante. Sí, eso es bien importante. El trabajo, el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante, el gobierno, ¿cierto? El presidente Boric, en términos de transversalizar el enfoque de género. Y en nuestro sector es súper relevante, porque recién algo decíamos de la agricultura familiar campesina, de cómo le cuesta más comercializar o innovar. Bueno, dentro de la agricultura familiar campesina, a las mujeres, a su vez, más que a los hombres. Entonces, casi la mitad hoy día de los usuarios del INDAP son mujeres, pero tienen menos acceso al crédito, más dificultades para acceder a propiedad de la tierra. Entonces, ciertamente necesitamos que el programa tenga un enfoque de género, que por cierto va a tener, porque si no, vamos a aumentar esta brecha en vez de ir reduciéndolas, que es nuestro propósito. Claro, estamos hablando de harto dinero, podríamos decir, de harto presupuesto. ¿Cómo está también el presupuesto para el Ministerio de cara al próximo año? Me imagino que hay desafíos que tienen como prioridad. ¿Cómo están viendo también todo lo que se tiene que lograr ya pensando en este 2025 que está cada vez más cerca? Sí, mira, estamos contentos con el presupuesto. Crecimos... Siempre uno quisiera crecer más, pero claro. Casi un 1% respecto del presupuesto del año anterior. Pero en ámbitos donde no habíamos puesto tanto énfasis, en los primeros 2 años el presupuesto tuvo un énfasis muy, muy importante en el crecimiento de todo el trabajo en materia de prevención de incendios. Eso se ha ido consolidando. Hoy día tenemos una campaña de prevención y de gestión de incendios forestales como consolidada en términos de financiamiento, y por lo tanto hemos podido, sin desatender ese asunto súper vital, justamente por estos días, claro, poner el foco también en otros temas más como productivos propios del Ministerio. En una parte financiar, en el fondo ir acompañando el financiamiento de este programa al que hacíamos referencia, pero por ejemplo en el caso del SAG, todo el trabajo de fronteras protegidas, ¿cierto? Puestos fronterizos 24/7, controles post-frontera, porque hay muchos ingresos que son por pasos no habilitados o por pasos ilegales, y eso requiere fortalecer el control post-frontera. Todo eso lo estamos financiando este año, en coordinación también con el Ministerio del Interior, con Aduana. Claro, se van ahí enlazando y tratando de cumplir el objetivo en conjunto también, ¿no? Exacto. Y también, como te decía, fomento productivo. Este gobierno hizo algunas apuestas importantes en términos de transición hacia la agroecología, de cultivos tradicionales, de inversión en cultivos tradicionales, de forma muy pequeñita, más piloto el primer año, de trabajo con jóvenes, por ejemplo. Y bueno, es un año ya para ir consolidando eso, y eso va a tener un reflejo presupuestario importante también. ¿Ya han habido algunas compras importantes, como la compra de trigo, por ejemplo, que en algún momento me acuerdo, no me acuerdo bien la fecha, pero el Ministerio, hablamos con el ministro en ese entonces, nos decía que eso ayudó mucho para que algunos alimentos no subieran de precio. ¿Cómo está eso también? Mira, esta es justo la época de la cosecha del trigo. Hemos tenido, desde que asumimos el gobierno, algunas temporadas complejas por los precios internacionales del trigo. Este año los precios internacionales están mejores, por suerte. No obstante,
como no sabíamos cómo iba a ocurrir eso, lo que hicimos fue anticiparnos, ¿cierto? Y hemos trabajado con un plan temprano, digamos, de apoyo a la cadena. La cadena de los productores de trigo, después los molinos y después la producción de pan, de manera tal de, en el fondo, generar mejores relaciones de confianza entre los compradores y los vendedores, digamos. O sea, entonces, ¿y esto ayuda a sostener parte importante incluso del día a día de las personas que a veces no lo consideran, el hecho de esta compra de trigo y tener quizás, en caso de que sigan disparándose de manera internacional, ¿no? Por cierto, por eso es importante hablar de la idea de la cadena, porque uno está, por un lado, están los productores, ¿cierto?, que son hoy día los que se ven más afectados, y uno dice, ¿y esto en qué me afecta a mí? Bueno, sube el precio del pan, que, ¿para qué decirlo?, las cifras de consumo de pan que tenemos. Entonces, estamos ahí de los tres primeros. Ahí tú me preguntabas por la compra. El plan de acción temprana incluye ciertamente poderes de compra habilitados para, en caso de que sea necesario, si los precios se disparan o si en el fondo no hay poderes compradores abiertos suficientes, salir a comprar. Y el desarrollo rural, para el próximo año, también me imagino que parte importante de los recursos van destinados a ello. ¿Cómo ven lo que van a invertir, lo que se busca también de acercar, lo mismo que decías, que de acercar, ojalá que la gente no se vaya a la ciudad, que se quede? Imagino que todo es parte de este desarrollo rural, ¿no? Sí, el desarrollo rural ciertamente es una prioridad importante del Ministerio. En lo que directamente trabajamos desde el Ministerio de Agricultura, la principal énfasis, como que tiene un correlato en presupuesto, como a propósito de tu pregunta, es lo que estamos haciendo con jóvenes. El presidente acaba de anunciar la semana pasada en Ñuble, en conjunto con el ministro y con el director nacional de INDAP, un programa que se llama Tierras Vivas, que es un convenio también con bienes nacionales para, en el fondo, acceder a tierras productivas, ¿cierto? Pero, en el fondo, una cosa es el convenio para tener las tierras, pero después hay que usarlas en forma productiva, y eso implica un trabajo fuerte del INDAP con jóvenes, adicional a lo que ya estábamos haciendo, que en el fondo los jóvenes tenían posibilidades de acceso pero a los programas regulares. Esto en el fondo le lleva tierra asociada, de manera tal de ir generando condiciones como no solo productivas, sino que de una calidad de vida más general. Eso me imagino que la conectividad, todo juega un rol finalmente para dejar al joven, para darle un mayor desarrollo rural también, perdón, desarrollo a esas zonas rurales, ¿no? Ahí, mira, mis colegas subsecretarios de otras carteras no me dejarán mentir del esfuerzo permanente que estamos haciendo de articulación con ellos, pues con vivienda, con educación, con salud, con desarrollo social, porque en el fondo generar condiciones adecuadas para la vida en el campo pasa por todos esos ámbitos, probablemente por otros también, ¿no? Pero no solo por lo que nosotros como Ministerio de Agricultura podamos hacer, sino que, yo siempre digo, en el fondo, nosotros tenemos que ponernos al servicio de los proyectos de vida de las personas, y esos proyectos de vida sí tienen un componente productivo, agrícola, pero a veces también, por ejemplo, un pequeño emprendimiento turístico, claro, o mejores condiciones de vivienda, dónde llevar a tus hijos a la escuela. Entonces necesitamos mirar eso integralmente como Estado, digamos, ¿no? Antes que se me vaya el tiempo, el Chile Week en China, el balance que hacen de este evento. Estuvimos, sí, la primera semana de diciembre en China. Espectacular, impresionante el conocimiento que la población china tiene de Chile a propósito del boom cerecero. Estamos siendo muy conocidos, claro. Muy conocidos a propósito del Año Nuevo chino, que no es nuestro Año Nuevo, no, en febrero. En febrero. Claro. El consumo preferente es de cerezas chilenas, y además uno les pregunta a la gente por qué hay cerezas de otros países y no, les gustan las cerezas chilenas. El oro rojo, como le llamamos. Así es. Pero un balance positivo súper positivo, aprovechamos ese boom, digamos, para promocionar ciertamente muchos otros productos que también estamos exportando a China, y para firmar un par de acuerdos bien importantes para seguir avanzando en exportaciones tanto en el sector frutícola como de carne de cerdo. Se viene un desafiante 2025 entonces. Se viene un desafiante 2025, esperamos una buena temporada frutícola ahora en comienzos de año. Vemos con buenas expectativas, como decíamos, el tema del trigo. Y bueno, seguiremos trabajando en fortalecer y consolidar las apuestas estratégicas que hemos hecho en el marco del gobierno durante el 2025. Vamos a estar siguiendo muy de cerca. Muchísimas gracias por estar acá en Reporte Agrícola. No, muchas gracias a ti, Ignacio. Nos vemos.